Hola, hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En el tutorial de hoy les enseñaré a tejer estos lindos pingüinos. Es un proyecto súper lindo, ha sido de mis favoritos hasta el momento y espero que a ustedes también les guste mucho. Son un proyecto un poco más grande de lo que les traigo habitualmente y pues nada, espero que les guste mucho la idea. Quería invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video y también a que me sigan en mis redes sociales que aparezco como Crochet Love Cali. Y ahora sí, vamos a ver qué materiales vamos a utilizar para este proyecto. Utilizaré estos dos colores para el cuerpecito del pingüino. Estos son de la marca Cartopoo, en su referencia Yumarca, creo que así se llama, si no les dejo por aquí escrito. El grosor es de 3.5 milímetros según dice la etiqueta, miren cómo se ve. El material es así tipo chenil y es súper bonito ese material, pero también pueden tejerlo en otra lana de algodón o de acrílico. Utilizaremos también una pequeña cantidad de color amarillo para tejer las patitas y bordar la nariz. Unos ojitos de 9 milímetros, igualmente esto va a variar dependiendo del gusto de ustedes y también del tamaño en que les haya quedado el cuerpo del pingüino. También utilizaremos una pequeña cantidad de algodón siliconado. Para el grosor del hilo que yo elegí voy a estar tejiendo con una aguja de 3 milímetros. Y como herramientas básicas utilizaremos aguja lanera, un marcador de puntos y nuestras tijeras. Vamos a empezar tejiendo con el hilo que hayamos elegido para el cuerpo de nuestro pingüino. Y vamos a empezar tejiendo un nudo deslizado. Ahora vamos a tejer dos cadenas de altura. Una y dos cadenas de altura. Y en la primera que tejimos, que es esta de aquí, vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2. Vamos ahora a poner nuestro marcador de puntos para ubicar donde empezamos la vuelta. Y ahora llevamos 3 puntos bajos. 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Y así es como finalizamos nuestra primera vuelta con 8 puntos disponibles. Ahora vamos a quitar nuestro marcador de puntos y para nuestra segunda vuelta vamos a tejer 8 aumentos. Entonces aquí llevo mi primer aumento. Vamos a tomar el marcador de puntos y lo ponemos en el primer punto que tejimos para ubicar la segunda vuelta. Nos pasamos al siguiente punto y vamos a tejer nuestro segundo aumento. Ahora vamos por nuestro tercer aumento, cuarto aumento y así vamos a irnos tejiendo hasta finalizar la vuelta y haber completado los 8 aumentos que tenemos que tener al finalizar esta vuelta número 2. Así finalizamos la vuelta número 2, ya tejimos los 8 aumentos y finalizamos con 16 puntos disponibles. Ahora vamos a quitar nuestro marcador de puntos y para nuestra tercera vuelta vamos a tejer la secuencia de un punto bajo, un aumento, por aquí vamos a poner el marcador de puntos y llevamos entonces un punto bajo, un aumento y esto lo vamos a repetir 8 veces alrededor de toda la vuelta número 3. Entonces por aquí voy tejiendo un aumento, ahora voy a tejer un punto bajo y un aumento. Miren, así voy a ir tejiendo un punto bajo y un aumento hasta finalizar la vuelta número 3. Por aquí ya la tengo finalizada, ya repetí la secuencia 8 veces, la secuencia de un punto bajo y un aumento y finalicé con 24 puntos disponibles. Ahora voy a quitar el marcador de puntos y para la vuelta número 4 la secuencia que vamos a seguir es de 2 puntos bajos. Ponemos el marcador de puntos en el primer punto que tejimos.
Entonces llevamos 2 puntos bajos, ahora vamos a tejer un aumento y esta será la secuencia que repetiremos 8 veces alrededor de nuestra vuelta número 4. Nos vamos tejiendo 2 puntos bajos, ahora tejemos un aumento y así nos vamos tejiendo 2 puntos bajos, un aumento y repetimos hasta que finalicemos toda nuestra vuelta número 4. Finalicé la vuelta número 4 con 32 puntos disponibles y ahora vamos a quitar el marcador de puntos para iniciar la vuelta número 3, en la que vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos y un aumento. Aquí llevo mis 3 puntos bajos, no nos olvidamos de poner el marcador de puntos para ubicar donde empieza nuestra vuelta número 5. Aquí llevo 3 puntos bajos, ahora en el siguiente punto voy a tejer un aumento y vamos a repetir nuevamente la secuencia, 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos y en el siguiente punto tejemos un aumento. Entonces ya saben, vamos a repetir esta secuencia alrededor de toda la vuelta número 5 hasta finalizar. Por aquí finalicé la vuelta número 5 y tengo que tener 40 puntos disponibles. Ahora vamos a quitar el marcador de puntos para iniciar nuestra vuelta número 6 y aquí vamos a mantener estos 40 puntos que tenemos disponibles, tejiendo únicamente por toda la vuelta número 6 un punto bajo en cada punto disponible, sin tejer ningún aumento ni ninguna disminución, simplemente puntos bajos. Vamos a poner siempre el marcador de puntos en el primer punto que tejimos para ubicarla donde empieza la vuelta y ya saben, nos vamos tejiendo un punto en cada punto disponible y así es como nos queda la vuelta número 6. Miren, tenemos que finalizar con 40 puntos disponibles. Ahora para nuestra vuelta número 7 vamos a empezar los cambios de colores. Entonces con el color rosado vamos a tejer 15 puntos bajos. Marcamos aquí el primero de esta vuelta número 7 y continuamos tejiendo nuestros 15 puntos bajos. Por aquí ya tengo los 15 puntos bajos. Ahora vamos a estirar aquí la hebra por donde metemos la agujita y nos vamos a ubicar desde la parte de arriba para que sea más fácil mirar. Y miren que aquí se forma como unas especies de V's y lo que vamos a hacer es coger únicamente la hebra delantera, que sería esta, pero tomándola desde arriba, o sea, desde la parte de arriba del punto. Miren, introducimos la aguja desde arriba tomando únicamente la hebra delantera y luego vamos a tomar esta hebra que sobresale del punto como tal. Miren, son estas que se ven aquí, son bastante fáciles de ubicar. Miren, es esta hebra que queda por delante de los puntos bajos. Entonces cogemos esta que es la de arriba, la hebra delantera, viendo el tejido desde arriba, y luego vamos a tomar también la hebra delantera del punto. Miren, así, de esta forma. Aquí vamos a tomar el color blanco para hacer el cambio. La ponemos la hebra sobre la aguja y simplemente pasamos por estas dos hebras que habíamos tomado antes. Y así ya cambiamos de color. Ahora vamos a empezar a tejer con nuestro hilo de color blanco 3 puntos bajos, perdiendo estas dos hebras que nos quedan en la parte de atrás. Entonces vamos a tejer 1, 2 y 3 puntos bajos. Y ahora esto que nos quedó acá como sobrando de este hilo rosado que hicimos el cambio de color, lo vamos a estirar. Miren,
tiramos aquí esta hebra y el sobrante se va a cerrar completamente y ya nos queda el cambio de color. Ahora vamos a estirar este de color blanco para cambiar nuevamente al color rosado. Entonces lo estiramos y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes. Vamos a tomar la hebra delantera desde arriba del punto. Miren que aquí se forma como una V, solamente vamos a tomar la delantera. Y tomamos también esta hebra que sobresale del punto en la parte de abajo. Introducimos el color rosado nuevamente. Y ahora con nuestro color rosado vamos a tejer 4 puntos bajos. Siempre miren que estoy perdiendo la hebra de color blanco por la parte de atrás mientras tejo. Entonces aquí llevo 3 puntos bajos y 4. Estiramos nuestro hilo y vamos a jalar ahora ese de color blanco y ya hemos hecho el cambio de color. Miren que queda bastante prolijo y ahora vamos a repetir nuevamente para cambiar otra vez al hilo de color blanco. Tomamos esta hebra delantera desde la parte de arriba y la hebra delantera del punto por la parte de abajo y nuevamente hacemos nuestro cambio de color al color blanco. Ahora vamos a tejer con nuestro color blanco 3 puntos bajos y vamos a ir perdiendo nuevamente el color rosa mientras tejemos nuestros 3 puntos bajos. Aquí estiramos la hebra de color blanco y vamos a cambiar nuevamente al color rosado. Y vamos a tejer 15 puntos bajos en color rosado, que serían los puntos restantes pues que nos faltan, y vamos a perder el hilo de color blanco durante unos 2 o 3 puntos y ya después simplemente vamos tejiendo con el color rosado. Vamos a cerrar este puntito que nos queda acá, estirando nuestra hebra de color blanco. Y listo, vamos a continuar tejiendo los 15 puntos bajos restantes para finalizar nuestra vuelta número 7. Finalizamos nuestra vuelta número 7 con 40 puntos disponibles. Por aquí tengo los dos cambios de colores que hicimos al color blanco. Y ahora vamos a empezar nuestra vuelta número 8. Vamos a empezar tejiendo 14 puntos bajos en este color rosado y no se vayan a olvidar de poner el marcador de puntos. Entonces por aquí ya tenemos nuestros 14 puntos bajos en el color rosado. Ahora vamos a hacer el cambio de color exactamente igual como lo hemos hecho antes, tomando la hebra delantera desde arriba y luego la hebra que nos queda sobresaliendo del punto por la parte de abajo. Hacemos el cambio de color al color blanco. Y ahora con nuestro color blanco vamos a tejer 5 puntos bajos. Siempre vamos a ir perdiendo estas dos hebras. No es necesario que vayamos perdiendo esas hebras durante todos los 5 puntos bajos, sino mínimo 2 puntos bajos para ir perdiendo esas dos hebras. Unos 2 o 3 estarían bien. Entonces bueno, aquí ya vamos tejiendo nuestros 5 puntos en color blanco. Ahora vamos a estirar la hebra para cerrar el punto, pues este hilo que nos queda acá atrás. Ya tenemos los 5 puntos bajos en color blanco. Ahora vamos a cambiar nuevamente al color rosado. Y vamos a tejer
2 puntos bajos con este color rosado y vamos a ir perdiendo la hebra de color blanco mientras que tejamos estos 2 puntos. Aquí vamos cerrando, estiramos nuevamente esta hebra para introducir el nuevo color, que es el blanco. Aquí ya tenemos el nuevo color blanco y vamos a tejer 5 puntos con este color blanco. Vamos perdiendo la hebra de color rosado mientras tejemos estos 2 puntos. Miren, estiramos aquí de una vez esta hebra para que quede cerrado, y aquí llevo 2 puntos en color blanco, 3, 4 y 5. Estiramos para introducir el color rosado, tomamos las hebras delanteras y vamos a introducir el color rosado, y aquí ya vamos a ir tejiendo los puntos restantes, que serían 14 puntos bajos en el color rosa. Entonces, bueno, vamos a tejer estos 14 puntos. Miren que aquí estiré la hebra y bueno, ya nos vemos al final de esta vuelta. Por aquí finalicé la vuelta número 8 con 40 puntos disponibles. Y ahora vamos a cortar la hebra de color blanco por acá, que se me olvidó hacerlo antes. Y bueno, ahora vamos a empezar nuestra vuelta número 9. Quitamos el marcador de puntos y vamos a empezar la vuelta número 9 tejiendo 13 puntos bajos con el color rosado. Ponemos el marcador de puntos para ubicar que aquí empezamos la vuelta y nos vamos tejiendo los 13 puntos bajos en color rosado. Por aquí ya tengo los 13 puntos bajos. Vamos a hacer el cambio de color al color blanco, repitiendo la misma técnica para cambiar de color. Por aquí vamos a poner el hilo blanco y ahora vamos a tejer 6 puntos bajos en el color blanco y vamos perdiendo las hebras que nos quedan sueltas. Entonces aquí llevo 1, vamos perdiendo las hebras, 2 puntos bajos y ahora llevo 3, 4, 5 y 6 puntos bajos en color blanco. Cierro aquí la hebra en la parte de atrás y estiro para nuevamente hacer el cambio de color. Cambio al color rosado y vamos a tejer 2 puntos bajos en color rosado. Aquí estiramos la hebra de color blanco para cerrar. Estiramos esta hebra y vamos a cambiar nuevamente al color blanco para tejer 6 puntos bajos con el color blanco. Aquí llevo 3 puntos bajos, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar aquí esta hebra de color rosado y ahora vamos a cambiar nuevamente al color rosado para continuar tejiendo con el color rosado los 13 puntos bajos que me quedan restantes de esta vuelta número 9. Y perdemos aquí, miren que siempre para finalizar pierdo la hebra
de color blanco durante unos 2 puntos y ya luego continúo tejiendo los puntos que me restan, que me sobran. Por aquí ya terminé la vuelta número 9 con 40 puntos disponibles y miren cómo se va viendo el cambio de color. Y ahora para la vuelta número 10 vamos a empezar tejiendo 13 puntos en color rosado. Ponemos el marcador de puntos y vamos a tejer nuestros 13 puntos bajos en color rosa. Por aquí ya los tengo listos. Miren, ya tengo los 13 puntos tejidos en color rosado. Ahora vamos a cambiar al color blanco. Por acá se me había olvidado cortar. Entonces voy a cortar el hilo de color blanco para continuar tejiendo por acá con este color blanco. Y ahora con el color blanco vamos a tejer 14 puntos. Aquí llevo 3 puntos en color blanco, 4, 5 y aquí ya voy a estirar esta hebra para cerrar aquí el cambio de color. Y nada, pues voy a continuar tejiendo los 14 puntos bajos en color blanco. Así se ve el cambio de color. Aquí tejí los 14 puntos bajos en color blanco y ahora voy a cambiar nuevamente al color rosado. Yo voy cortando porque así se me hace más prolijo. Sé que es un poquito más laborioso, pero a mí me parece hacerlo mejor así, ir cortando las hebras. Entonces bueno, por aquí voy a cambiar nuevamente al color rosado. Voy a ir perdiendo estas hebras durante unos 2 o 3 puntos con el color rosa. Aquí llevo 1, 2 y bueno, aquí ya aseguré estas hebras y ahora sí continúo tejiendo los 13 puntos bajos que me corresponde tejer para finalizar esta vuelta. Cierro aquí y ya continuamos tejiendo los puntos restantes. Bueno, voy a cortar aquí y ahora sí continúo tejiendo hasta finalizar la vuelta. Finalicé la vuelta número 10 con 40 puntos disponibles y ahora vamos a tejer para la vuelta número 11 y 12 exactamente igual lo que tejimos en la vuelta número 10. Tejeremos 13 puntos bajos en color rosado, 14 puntos bajos en color blanco y 13 puntos bajos en color rosado nuevamente. Entonces vamos a hacer esto y nos vemos para continuar. Por aquí ya terminé de tejer la vuelta número 11 y 12. Miren que le dio altura al tejido en esta parte blanca, que son estas 3 vueltas que hicimos iguales. Y ahora para la vuelta número 13 vamos a tejer únicamente en color rosado. Entonces vamos a tejer 4 puntos bajos. Aquí ya no vamos a hacer más cambios de colores, simplemente vamos a tejer la secuencia de 4 puntos bajos. Ponemos el marcador de puntos y ahora vamos a tejer un aumento. Y esta será la secuencia que vamos a seguir por toda la vuelta número 13. Nos vamos a ir tejiendo 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos y un aumento, y así hasta finalizar nuestra vuelta número 13.
Finalizamos la vuelta número 13 con 48 puntos disponibles y así es como se va viendo el tejido. Y ahora desde la vuelta número 14 hasta la vuelta número 20 vamos a tejer un punto bajo en cada punto disponible y en total van a ser 7 vueltas de altura. Entonces ya saben, durante estas 7 vueltas solamente vamos a tejer punto bajo en cada punto disponible sin hacer ningún tipo de aumento ni disminución. Vamos a tejer estas 7 vueltas de altura y ya nos vemos para continuar con nuestro tejido. Finalizamos las 7 vueltas, desde la 14 hasta la vuelta número 20 tenemos 48 puntos disponibles y así se va viendo nuestro tejido. Le dimos altura y ahora vamos a poner los ojitos. Entonces nos vamos a ubicar entre la vuelta número 9 y 10. Aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí entre la vuelta número 9 y 10, que es en la que tenemos 6 puntos de color blanco, vamos a poner los ojitos. Entonces vamos a contar 1, 2, 3 y aquí vamos a poner el primer ojito. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Miren, en la misma vuelta entre la 9 y la 10. Y aquí vamos a ponerlo en toda la mitad contando 3 puntitos. Y ahí ponemos el otro ojito. Y así es como queda. Vamos a ponerle también los seguritos de la parte de atrás para que no se vayan a zafar. Y repetimos lo mismo en el otro lado. Ahora vamos a empezar la vuelta número 21 y aquí ya vamos a empezar a cerrar nuestro pingüino. Entonces vamos a tejer 4 puntos bajos. Aquí ya llevo 3 y 4 puntos bajos. Vamos a marcar el primer punto que tejimos. Entonces llevo aquí ya 4 puntos bajos. Ahora vamos a tejer una disminución, que yo las disminuciones las hago así, tomando la hebra delantera de los dos siguientes puntos y ahora sí lo cierro como si fuese un punto bajo normal, así quedan mucho más prolijas y no se notan tanto. Entonces vamos a tejer nuevamente 4 puntos bajos y ahora nos corresponde tejer una disminución. Nuevamente 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 y ahora vamos a tejer una disminución. Esta secuencia la repetimos 8 veces alrededor de todo nuestro tejido y pues nada, vamos a ir repitiendo esto hasta finalizar la vuelta número 21. Por aquí ya finalicé la vuelta número 21 con 40 puntos disponibles y ahora para la vuelta número 22 vamos a quitar este marcador de puntos y para la vuelta número 22 la secuencia que vamos a tejer es de 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos, ponemos nuestro marcador de puntos. Y ahora vamos a tejer una disminución. Esta secuencia es la que vamos a repetir por toda la vuelta número 22. Nos vamos tejiendo 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos y una disminución. Miren, por aquí estoy haciendo mi disminución. Y ahora me corresponde tejer 3 puntos bajos. Y ahora nuevamente una disminución. Y así nos vamos tejiendo. Vamos a repetir esta secuencia 8 veces alrededor de toda la vuelta número 22 y ya nos vemos para continuar con nuestro tejido.
Finalizamos la vuelta número 22 con 32 puntos disponibles. Ahora quitamos nuestro marcador de puntos para iniciar con la vuelta número 23, en la que vamos a tejer la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Por aquí voy a poner el marcador de puntos en el primer punto que tejí. Llevo 2 puntos bajos y ahora vamos a tejer una disminución. Nuevamente tejemos 2 puntos bajos, 1 y 2, y ahora tejemos una disminución. Esta es la secuencia que vamos a seguir por toda la vuelta número 23. Vamos a repetir esta secuencia de 2 puntos bajos y una disminución 8 veces alrededor de toda la vuelta número 23 y ya nos vemos para continuar con nuestro tejido. Finalizamos la vuelta número 23 con 24 puntos disponibles y así es como se va viendo nuestro tejido. Ahora es momento de ponerle el relleno a todo el cuerpo de nuestro pingüino. Vamos a hacer esto, tienen que rellenar uniformemente para que tenga una forma bien redondita y no les vaya a quedar plano en algunos lados. Miren, por aquí ya terminé de rellenar todo el pingüino y así es como se ve. Ahora vamos a tejer la vuelta número 24 y para esta vuelta número 24 vamos a seguir la secuencia de un punto bajo y una disminución. Aquí voy tejiendo la primera disminución. Vamos a poner el marcador de puntos en el primer punto que tejimos y vamos a continuar tejiendo nuestra secuencia. Tejemos un punto bajo y nuevamente vamos a tejer una disminución. Vamos a repetir esta secuencia 8 veces alrededor de toda la vuelta número 24 y ya nos vemos para continuar con nuestro tejido. Finalizamos nuestra vuelta número 24 con 16 puntos disponibles. Ahora vamos a quitar el marcador de puntos y si es necesario vamos a ponerle un poco más de relleno aquí en los lados, ya que la parte de abajo es un poquito más gordita y se ve mucho mejor cuando la terminamos de rellenar bien. Ahora sí, vamos a continuar en la vuelta número 25 y última vuelta ya del cuerpo de nuestro pingüino, en la cual vamos a tejer 8 disminuciones. Aquí llevo mi primera disminución, la segunda disminución, vamos a marcar esta primera disminución y así nos vamos a ir tejiendo disminuciones por toda la vuelta número 25 hasta completar 8 disminuciones. Por aquí ya hice las 8 disminuciones, que en realidad me estoy fijando de que hice solamente 7, pero pues bueno, ustedes hagan las 8 completas y ya podrían cortar la hebra, la dejan un poquito larga para poder enhebrarla y cerrar estos 8 puntos que nos quedan disponibles. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir pasando nuestra aguja tomando únicamente la hebra delantera de cada uno de los 8 puntos que tenemos aquí. Al finalizar la vuelta número 25 los vamos tomando, miren, desde afuera hacia adentro. Repetimos esto con todos los 8 puntos que tenemos disponibles y al final simplemente vamos a alar esta hebra y se nos debe cerrar aquí. A mí se me dificultó un poquito ya que el material es un poco complicado de trabajar. Miren que se va como deshaciendo, entonces es un poquito complicado. Entonces lo que yo hice fue ir tomando más puntitos hasta que se fuera cerrando.
Y ahora sí puedo pasar la hebra para la parte de dentro del tejido y perderla por completo. Ahora sí cortamos esta hebra que nos sobra y así es como nos queda el cuerpo del pingüino. Ahora voy a tomar una hebra del color amarillo para bordar la nariz. Vamos a introducir la aguja por cualquier punto hasta aquí esta vuelta en la que hacemos justamente el cambio de color. Miren, es la misma vuelta entre la 9 y 10 donde pusimos los ojitos. Vamos a tomar estos dos puntos rosados y hacemos dos puntaditas y ahí ya hemos bordado la nariz. Acomodamos un poco con la aguja y aquí simplemente hacemos un nudo doble con las hebras que nos sobran y llevamos este nudo hacia la parte de adentro del tejido. Ahora con una hebra de color rosado también introducimos la aguja por cualquier punto y salimos justo aquí al lado de los ojitos para simular unas mejillas que la verdad me parece que se ven bastante tiernas en los tejidos. Y ahora pasamos simplemente al otro ojito y repetimos exactamente igual y salimos con la hebra justo por donde entramos para poder hacer el nudo y poderlo mandar adentro del tejido y que quede perdido y sea mucho más seguro y que no se nos vaya a deshacer el bordado que acabamos de hacer. Y así es como nos queda. Ahora vamos a empezar a tejer las alas. Para las alas vamos a iniciar igual, tejemos un nudo deslizado, vamos a tejer dos cadenas. Aquí tenemos nuestra primera y nuestra segunda cadena y ahora en la primera vamos a empezar tejiendo 8 puntos bajos. Aquí dentro de esta cadena, ahí mismo tejemos 8 puntos bajos. Vamos a poner el marcador de puntos en el primero que tejimos y llevo 2 puntos, 3 puntos bajos, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Finalizamos esta vuelta que es la primera con 8 puntos disponibles y ahora vamos a quitar el marcador de puntos para iniciar con nuestra segunda vuelta en la que vamos a tejer 8 aumentos. Entonces aquí en este primer punto voy a empezar tejiendo mi primer aumento. Aquí llevo mi primer aumento, cogemos el marcador de puntos para marcar el primer punto y así nos vamos a ir tejiendo. Aquí ya voy tejiendo mi segundo aumento y vamos continuando hasta completar nuestros 8 aumentos que debemos tener en la vuelta número 2 de nuestras alitas. Por aquí finalicé la vuelta número 2 con 16 puntos disponibles. Ahora vamos a empezar nuestra vuelta número 3 y 4. Entonces para la vuelta número 3 y 4 vamos a tejer un punto en cada punto disponible. En estas dos vueltas, que serían la 3 y la 4, simplemente nos vamos a ir tejiendo punto bajo en cada punto. No vamos a aumentar ni disminuir, simplemente para la vuelta 3 y 4, recuerden, nos vamos tejiendo un punto bajo en cada punto disponible. Vamos a tejer estas dos vueltas y ya nos vemos para continuar con nuestro tejido. Miren, así se ven las dos vueltas, que serían la 3 y la 4, y finalizamos con 16 puntos disponibles. Ahora para nuestra vuelta número 5, la secuencia que vamos a tejer es de 3 puntos bajos,
Aquí ya llevo los 3 puntos bajos, ponemos el marcador de puntos y ahora tejemos un aumento. Nuevamente 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos, y ahora vamos a tejer un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 4 veces alrededor de toda nuestra vuelta número 5. Por aquí finalicé la vuelta número 5 con 20 puntos disponibles y miren que aumentamos aquí 4 puntos, entonces finalizamos con 20 puntos disponibles. Ahora vamos a empezar la vuelta número 6. En esta vuelta número 6 vamos a mantener estos puntos, estos 20 puntos, entonces simplemente nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada punto disponible. Por aquí recuerden siempre poner el marcador de puntos para indicar dónde finaliza la vuelta. Entonces ya saben, en esta vuelta número 6 nos vamos a ir tejiendo punto bajo en cada punto disponible. Vamos a hacer esto y ya nos vemos para continuar. Finalizamos nuestra vuelta número 6 con 20 puntos disponibles. Ahora vamos a empezar la vuelta número 7. Y en esta vuelta número 7 vamos a tejer la secuencia de 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 puntos bajos. Marcamos el primer punto y ahora vamos a tejer una disminución. Nuevamente tejemos 3 puntos bajos, y una disminución, y esta secuencia la vamos a repetir 4 veces alrededor de toda nuestra vuelta número 7. Nos vamos tejiendo 3 puntos bajos y una disminución hasta que finalicemos nuestra vuelta. Hacemos esto y ya nos vemos para continuar con nuestro tejido. Por aquí ya finalicé la vuelta número 7 con 16 puntos disponibles, y ahora en nuestra vuelta número 8 vamos a tejer 8 puntos. Lo que vamos a hacer de diferente es que vamos a doblar nuestra pieza y vamos a cerrar esta pieza. Entonces vamos a ir tomando aquí el primero y último punto y lo cerramos tejiendo un punto bajo. Ahora vamos a tomar el siguiente punto y también el punto de atrás y lo cerramos y llevamos 2 puntos, y así vamos a ir tejiendo tomando el punto de adelante y el punto de atrás, y miren que vamos a ir cerrando nuestra pieza. Y bueno, este paso está súper sencillo, entonces por eso se los puse en cámara rápida. Simplemente cerramos para que luego el momento de la costura sea mucho más fácil y quede más prolijo. Por aquí ya terminé de cerrar la pieza, dejo la hebra larga para poder coser luego con ella, y como esta tenemos que tener 2 piezas. Miren, por aquí así es como se ve, queda totalmente cerrada la pieza. Y ahora con el color amarillo vamos a tejer las patitas. Entonces vamos a tejer 2 cadenitas. Aquí llevo el nudo deslizado y ahora voy a tejer 2 cadenas. Vamos a tejer en esta primer cadena 4 puntos medios altos. Aquí llevo mi primer punto medio alto. Ahora vamos a tejer un segundo punto medio alto, el tercer punto medio alto y cuarto y último punto medio alto. Todos los tejimos en esa primera cadenita que tejimos al iniciar. Así se va viendo la patita, y ahora para finalizar vamos a tejer una cadena, y aquí mismo en esta primera cadenita vamos a tejer un punto deslizado para cerrar ya la patita del pingüino. Cortamos la hebra dejándola larga para poder coser después con ella, y ya podemos sacar de nuestro tejido.
y como esta tenemos que tener dos piezas completamente iguales. Ahora vamos a pasar a hacer la costura de las alitas. Enhebramos nuestra aguja lanera y vamos a coserla justo aquí en donde se hace este cambio de color. Miren, vamos a empezar a coser dejando un punto y tomamos un punto del tejido y luego tomamos un punto de la alita. Nuevamente tejemos un punto, cogemos un punto del cuerpo y un punto del alita y luego un punto del cuerpo, y esto lo vamos a ir haciendo para unir con una costura la alita al cuerpo de nuestro pingüino. Igualmente hay diferentes técnicas de costura, esta es la que más me funciona a mí porque siento que se ve bastante prolijo. Entonces ya saben, vamos tomando un punto del cuerpo o un punto del alita. Y aquí, este sería el último punto que vamos a tomar. Y así es como queda la costura de nuestra alita. Ahora lo que voy a hacer es pasarme con esta misma hebra hasta el centro del cuerpo del pingüino. Y salgo aquí, no voy a cortar ni a cerrar la hebra, sino que voy a pasar a hacer la costura de la otra alita en el otro lado, exactamente igual, en la misma vuelta, para que queden las dos al mismo nivel, y repito exactamente lo mismo. Y salgo con la hebra por aquí mismo, por donde salí con la hebra de la otra alita, para poder hacer el nudo y asegurar ya la costura de las dos alas. Por aquí estoy haciendo el nudo doble y ya podemos cortar la hebra. Llevamos este nudito hacia la parte de adentro del tejido y así nos quedan nuestras dos alitas. Ahora vamos a fijar dos alfileres más o menos aquí en la misma dirección de los ojitos, y yo fijé los dos alfileres entre la vuelta 21 y 22. Voy a empezar haciendo la costura tomando el cuerpecito. Miren que me fui dos vueltas más arriba, o sea, salí con mi aguja dos vueltas más arriba, y aquí pues simplemente ya empecé a darle puntadas a mi tejido, a mis patitas, para poder fijarlas al cuerpo del pingüino. Aquí miren que voy tomando hebras de la patita y luego del cuerpo del pingüino. Vamos a salir por la mitad del cuerpo del pingüino y esta hebra que me queda aquí suelta la vamos a llevar igualmente hacia adentro del cuerpo. Simplemente introducimos la aguja, luego la enhebramos con esta hebra que nos sobra. No la corto porque puede hacer que mi tejido se desbarate, entonces simplemente la vamos a llevar hacia adentro del tejido para perderla. Y ahora miren, así nos queda la patita. Vamos a repetir el mismo proceso con la otra y salimos con la hebra justo por donde salimos con la hebra de la otra patita también, y vamos a hacer un nudo doble con estas dos hebras que nos sobran. Cortamos y llevamos el nudo hacia la parte de adentro del tejido.
Y ya hemos finalizado nuestro hermoso proyecto, miren qué bonitos se ven. La verdad es que este proyecto ha sido uno de mis favoritos y espero que de ustedes también. Si les gustó este video no olviden suscribirse, darle like al video, dejar un comentario bonito y compartir con una persona a la que le pueda interesar este tipo de tutoriales. Si se animan a tejerlo, no olviden que pueden etiquetarme en mis redes sociales, me encanta ver sus trabajos. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo tutorial.